El caso de Anthony John Sully. Hola a todos. 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. De la vida temprana de Anthony John Sully se sabe muy poco, excepto que nació el 2 de enero de 1944 en Estados Unidos, concretamente en la ciudad de San Francisco, en el estado de California. El resto de los detalles acerca de su familia, como los nombres de sus padres, o si tuvo o no hermanos, han permanecido fuera del escrutinio de los medios. Lo único que trascendió fue que poco después de su nacimiento, la familia de Anthony se estableció en Millbrae, una apacible comunidad suburbana ubicada en el condado de San Mateo, a tan solo 20 minutos de su ciudad natal. La siguiente información acerca de su vida nos lleva directo a su adolescencia, cuando ya había hecho algunas amistades y todos sabían que a Anthony le atraía especialmente la idea de convertirse en oficial de policía. En aquel entonces solía decir que quería contribuir con la seguridad de su comunidad. A principios de la década de los 60 del siglo pasado, mientras cursaba la secundaria, conoció a una joven llamada Elizabeth Ann. Los detalles específicos de la vida de Elizabeth, como su fecha de nacimiento, su lugar de origen y el nombre de sus padres, no han sido revelados. Lo cierto es que entre ella y él, muy pronto surgió una fuerte atracción, y poco después se hicieron novios. En 1965, una vez graduados de la escuela secundaria, Anthony y Elizabeth decidieron llevar su relación al siguiente nivel, uniéndose en matrimonio. Entretanto, ya seguro de su vocación, el joven se enroló en la Academia de Policía de Millbrae. En aquel ambiente, Anthony adquirió valiosos aprendizajes y desarrolló habilidades esenciales para su desempeño. Tras destacar en su etapa de entrenamiento, en 1967 se graduó como oficial. De inmediato fue asignado al servicio de patrullaje. Demostrar su dedicación y profesionalismo le tomó muy poco tiempo. Fue así como logró ganarse la estima de sus compañeros de trabajo, quienes lo describían positivamente y elogiaban, sobre todo, su intachable reputación. Sin embargo, aunque en público Anthony exhibía una notable serenidad, tras las puertas de su hogar, la realidad era muy diferente, porque ante Elizabeth, su comportamiento era el de un hombre violento. La sometía constantemente a maltratos, tanto físicos como verbales. Cansada de dar nuevas oportunidades, sin que su esposo cumpliera los cambios de actitud que prometía, Elizabeth solicitó el divorcio y en 1969 se separó de él. Ese hecho ocasionó cambios significativos en la vida de Anthony, aunque no fueron inmediatos. Así, en 1974, 5 años después de la separación y tras 8 años de servicio en la fuerza policial, tomó la decisión de renunciar. Su intención era emprender su propio camino, lejos de órdenes y dictámenes de terceros. Finalmente, fundó su propia empresa de suministros eléctricos. A tal fin, alquiló un hangar en Burlingame, en las afueras de Millbrae. Aquel espacio, en principio, le serviría a Anthony como almacén. Ese mismo año conoció a Donna Skaliski. Aunque su fecha de nacimiento y lugar de origen son desconocidos, es sabido que Donna tenía una hija, fruto de un matrimonio que terminó en ruptura. También era una chica con gran apego a su madre, quien la ayudaba con la crianza de la pequeña. Desde el inicio, a Donna le cautivó la calidad humana de Anthony, que según dijo en una entrevista posterior, era un hombre que aparentemente le daba gran importancia a los principios morales y tenía valores sólidos.
En suma, sintió por él una atracción especial que trascendía lo superficial. Y de ahí en adelante, todo contribuyó a que la relación entre ambos avanzara de manera veloz, desde el noviazgo hasta el matrimonio. En cuanto a la relación de Anthony con la hija de Donna, se podría calificar de amistosa y amable. Con frecuencia la ayudaba a alimentar a un grupo de patos que la niña tenía en el jardín de la casa de su abuela. Con su suegra mantenía también un trato cercano y armónico. No obstante, el verdadero Anthony no tardó mucho en aparecer, y en breve la actitud de él hacia Donna dio un giro. De pronto, todos esos valores de respeto que tanto pregonaba fueron opacados por su personalidad agresiva, y como consecuencia, los episodios de violencia física se hicieron el pan de cada día. Pero tolerar aquello no estaba en los planes de Donna, de modo que le solicitó el divorcio y acto seguido se mudó a la casa de su madre en compañía de su hija. Esa misma noche, en un arrebato de ira y con muchos deseos de venganza, Anthony ingresó a la propiedad y eliminó uno a uno a los patos de la niña. A la mañana siguiente, cuando la abuela le propuso a su nieta ir a ver a las aves, se encontraron con una escena de espanto apenas entrar al establo. Como no le pareció suficiente su horrible acción, más tarde Anthony hizo una serie de llamadas telefónicas a Donna. En sus palabras, a causa de la separación, las tres correrían la misma suerte que los animales. La aterrada mujer hizo la denuncia ante los tribunales, por lo que se emitió una orden de restricción contra Anthony, prohibiéndole acercarse a ella, a su hija y a sus parientes. Finalmente, él optó por mudarse al almacén y acondicionó la parte frontal del lugar como su residencia personal. En contraste, su faceta profesional la manejaba de forma impecable. Anthony destacaba como un experimentado electricista y empresario competente. Su habilidad y enfoque le valieron el reconocimiento y la admiración de sus clientes. Le iba tan bien con su negocio que decidió contratar a un ayudante para fortalecer su equipo. El elegido fue Michael Anthony Francis, un jovencito de apenas 18 años y oriundo de San Francisco. Michael asumió el papel de asistente de su jefe, desempeñando diversas responsabilidades. Hacia 1980, un súbito interés se desató en el interior de Anthony: el anhelo por relacionarse íntimamente con mujeres. De ahí en más, se le hizo costumbre visitar sitios nocturnos cuyo mayor atractivo era la presencia de trabajadoras sexuales. A su vez, entabló amistades con proxenetas. Bajo el seudónimo de Jack, se sumergió en dichos círculos, lo que también lo llevó a involucrarse en el mundo de los narcóticos, y más temprano que tarde desarrolló una preocupante dependencia de sustancias. Conocer ese mundo por dentro lo llevó a dar un paso más hacia el lado oscuro, nada menos que con la trata de personas. Consciente de la realidad del negocio de servicios de acompañantes, Anthony invirtió varios miles de dólares para crear su propia agencia, ubicada en el área de la Bahía de San Francisco. Allí explotaba a las trabajadoras sexuales, sometiéndolas a condiciones degradantes. En 1982, conoció a Tina Livingston. Nacida en 1950 y originaria de San Francisco, Tina también era propietaria de una agencia local de damas de compañía, un negocio en el que se desempeñaba con gran éxito. Fue precisamente eso lo que le pareció más seductor a Anthony. A la larga, invirtió en la agencia de Tina. Posteriormente, su socia le presentó a Kelly Denise Burns, una joven de 23 años nacida en la zona. Dado que la chica formaba parte de su círculo de confianza, se había ganado un papel fundamental en la agencia de Tina. Esas cualidades también le parecieron atractivas a Anthony, quien la incorporó como su asistente. Al llegar enero de 1983, Anthony estaba inmerso en todo tipo de excesos, y el abuso de narcóticos también había escalado. Así, el hombre fue más allá de cualquier límite, transformando el almacén en algo casi semejante a una cámara de torturas.
Su mente febril se imaginaba los escenarios más terribles relacionados con sexo, poder, sumisión y humillación. Y para hacerlos realidad, llegó al extremo de instalar un gancho en el techo con varias cuerdas a su alrededor. En tan macabro entorno, almacenaba cintas de VHS con contenido sexual explícito y por demás violento. Como parte de su acuerdo con Tina, también recibía servicios como un cliente más de la agencia. Y era Kelly la encargada de llevarle las chicas elegidas hasta el almacén. En cierto momento, Anthony estableció conexiones con un proxeneta que respondía al nombre de Michael Thomas, a quien nos referiremos por su apellido Thomas de aquí en adelante para no confundirlo con el asistente de Anthony. A sus 24 años, el hombre acumulaba antecedentes penales por robo y posesión de drogas. Su esposa, Phyllis Melendez, de 20 años, tenía un largo historial de arrestos por ofrecer su cuerpo al mejor postor. Cuando alguien se rodea de personas tan turbias, no tardan en ocurrir cosas muy malas. Y esta no fue la excepción. Poco tiempo después de establecer su particular alianza, Thomas intentó estafar a Anthony, por lo cual la relación entre ambos se tensó, hasta que finalmente hubo una confrontación. En medio de la disputa, aunque sin expresarlo en voz alta, Anthony juró vengarse de la pareja. Hacia finales de enero de 1983, Gloria Jean Fravel, de 24 años, una de las trabajadoras sexuales explotadas por Tina y Anthony, acumuló una deuda de $500. Al ver que era incapaz de saldarla, la joven comenzó a evadir a su jefa y luego huyó por temor a las represalias. Entonces, Tina le ordenó a Kelly rastrearla por la ciudad. Toda vez que su socia le contó de la situación a Anthony, este exigió que, apenas fuera localizada, la llevaran ante él. El viernes 4 de febrero de 1983, Tina y Kelly localizaron a Gloria en San Francisco y enseguida le informaron del hallazgo a Anthony. Bajo engaño, Tina convenció a Gloria de que las acompañara a buscar equipos para campamento en el almacén de su socio. Una vez allí, él solicitó los servicios de la joven, pero ella se negó. El sujeto se enfureció, la golpeó y la condujo hacia la parte trasera del depósito. Acto seguido, la sometió a toda suerte de abusos y la mantuvo cautiva a lo largo de ese fin de semana. Tina y Kelly, en tanto, estaban en otra parte del almacén. El martes 7 de febrero, aprovechando un breve descuido, Gloria logró liberarse de la mordaza y a los gritos clamaba por auxilio. Tina y Kelly la escucharon y se presentaron en el sitio del almacén donde Anthony la mantenía encerrada. Pero no fueron a brindarle ayuda, sino que por el contrario, intentaron sofocarla. Anthony intervino con toda su fuerza y, valiéndose de una cuerda, creyó que había acabado con la vida de la chica. Después, con la ayuda de su socia y su asistente, envolvió el cuerpo en plástico y lo subió a su auto. Mientras conducía, Kelly iba con él como copiloto. Pero durante el trayecto, unos golpes y movimientos en el asiento trasero les hicieron descubrir, no sin sorpresa, que Gloria aún vivía. Anthony frenó en seco y el vehículo quedó detenido al costado de la carretera. Lleno de ira, él tomó una herramienta y procedió a terminar la inconclusa tarea. Posteriormente, el cuerpo de Gloria fue arrojado en el Boulevard Skyline, cerca de la Ruta Estatal 35. Esa misma tarde, un carnicero que caminaba por el lugar lo divisó y alertó a las autoridades. Según relató posteriormente, cuando abrió el periódico al día siguiente y leyó los detalles del hallazgo, Anthony se echó a reír, pues no dejaba de parecerle graciosa e irónica la repentina incursión de un carnicero en la historia. La autopsia realizada a la joven reveló que había sido víctima de múltiples heridas punzocortantes de diversas formas y tamaños. Como causa del deceso, el informe forense arrojó graves lesiones en la cabeza y el cuello, resultado de cortes y traumatismos contundentes. No obstante, en aquel momento, la autoría del crimen era un misterio.
Una vez que liberó el monstruo que había en su interior, Anthony deseaba experimentar de nuevo esa sensación. Le confesó a Tina un nuevo deseo: hallar a una chica que no hubiese tenido nunca relaciones íntimas profesionales. Tal y como expresó, pretendía quitarle la vida antes de que alguien más lo hiciera. A pesar de que sabía cuál era el nefasto plan del hombre, en abril de 1983, su socia le comunicó que tenía a una candidata que se acercaba a su ideal. Se trataba de Brenda Oughton, una jovencita de apenas 19 años que compartía vivienda con una recepcionista de la agencia. Solo en una ocasión había trabajado para Tina. Brenda cometió el error de aceptar la oferta, tras lo cual Kelly la recogió y la llevó hasta los predios de Anthony. Mientras las esperaba, él tomó una pistola calibre 38, a la que poco antes le había reducido el cañón para fabricar un silenciador improvisado. Aunque Brenda había accedido al encuentro, sus nervios se hicieron evidentes al ingresar al lugar. No tardó en comprender que había cometido un grave error, porque en cuestión de minutos, él la amordazó y repitió el mismo procedimiento de martirio que había utilizado con Gloria. El único cambio evidente en relación con su primer crimen fue que esta vez Anthony sació su sed temprano. Brenda casi no tuvo tiempo de rogar por su vida, pues su victimario le dio un tiro fulminante. Con el fin de ocultar el cuerpo, Anthony sustrajo unos barriles de un depósito cercano y metió el cadáver en uno de ellos. Más tarde le contó a Tina lo que había hecho y le dio instrucciones para que le dijera a la compañera de cuarto de Brenda que la joven se había marchado de la ciudad. En el transcurso de ese mismo mes de abril, Anthony le extendió una invitación a Thomas, el rufián con el que estuvo asociado alguna vez y que lo estafó. También le pidió que fuera con su esposa Phyllis para encontrarse y conversar. El punto elegido fue su propio almacén. Pero apenas llegaron, los sometió y les disparó fatalmente a ambos. A continuación dispuso los restos en bolsas de plástico. El cadáver de Phyllis fue depositado junto al de Brenda y el de Thomas en un barril aparte. Así cobró la venganza que había prometido cuando el incidente de la estafa. Sin tener aún una idea clara de cómo deshacerse de los cuerpos, recurrió a Michael Shing, a quien de aquí en más llamaremos Shing. Se trataba de un amigo que también ejercía el proxenetismo, pero que al igual que Anthony, se autodefinía como propietario de un servicio de acompañantes que sonaba más elegante. Shing le aconsejó que los arrojara al lago Searsville, un embalse ubicado en la cuenca de la bahía de San Francisco. Días después, Anthony charló con Tina al respecto. Por ese entonces, el fuerte hedor a descomposición invadía cada espacio del lugar, aumentando el riesgo de ser descubierto. Con la colaboración de Kelly, sellaron los 3 contenedores con concreto. No obstante, olvidaron tomar las debidas precauciones, de modo que las huellas de ambos quedaron impresas en el material fresco. En la madrugada del 29 de abril, transportaron la carga hasta el parque Golden Gate, y ahí, entre los senderos, los abandonaron. El 3 de mayo de 1983, 2 excursionistas que recorrían el lugar detectaron un olor desagradable y decidieron dar la alerta a la policía de inmediato. Cuando llegaron al sitio, los agentes inspeccionaron los toneles y se dieron cuenta de la envoltura plástica que los rodeaba, así como las tapas usadas para sellarlos. Decidieron trasladarlos con cuidado para que el personal especializado pudiera hacer una investigación más exhaustiva. Antes de proceder a abrir los contenedores, los expertos optaron por someterlos a radiografías para preservar cualquier evidencia que pudiera encontrarse en su interior. Los resultados fueron enviados a Stevens Boyd, el médico forense en jefe de San Francisco. Stevens confirmó que uno de los barriles contenía 2 cuerpos completos, incluyendo cráneos y columnas vertebrales. En el segundo barril se halló un solo cuerpo. No fue posible determinar el sexo de cada uno en ese momento. Lo que sí lograron
fue detectar que dentro de los contenedores también había fragmentos de casquillos de bala y que las víctimas tenían objetos personales como anillos o aretes. Por su parte, el inspector del Laboratorio de Criminalística de San Francisco, Kenneth Moses, examinó el exterior de los toneles. Su objetivo era dar con alguna impresión en el embalaje, pero hizo varias pruebas sin éxito. Ante la dificultad de obtener pruebas limpias con los métodos convencionales, Kenneth experimentó con tintes, ya que el polvo y los productos químicos usuales resultaban ineficaces. Después de 14 horas de meticuloso procesamiento, una huella dactilar surgió. Posteriormente, se identificó otra en el cemento fresco del barril. Esta última fue cubierta con un polímero sintético para crear un molde perfecto y registrarla en papel. La siguiente parte de la tarea consistió en la extracción de los cuerpos para su correcta identificación. Tras los procedimientos forenses de rigor, los expertos supieron que se trataba de Brenda, Phyllis y Michael. En todos los casos se determinó que la causa del fallecimiento fue un impacto fatal en la nuca. Durante los siguientes días, la policía entrevistó a amigos de las víctimas en busca de pistas, pero ninguno pudo proporcionar información relevante. Además, las huellas dactilares halladas en los barriles no coincidían con ningún registro conocido. Las autoridades estaban frente a un callejón sin salida y la investigación se estancó. En esa misma época, Anthony conoció a Barbara Lee Searcy, una joven de 22 años originaria de Oakland que mantenía contacto frecuente con su padre a pesar de la distancia. Sin embargo, la identidad del hombre no ha trascendido. Por lo demás, Bárbara trabajaba como acompañante y utilizaba sus ingresos para alquilar una habitación en San Francisco. El inmueble era propiedad de Relic Hill, quien, más allá de ser el casero de la chica, se había convertido en un amigo incondicional. En cierta ocasión, Bárbara le pidió a Relic que la llevara al punto de encuentro con Anthony, al que ella llamaba Jack, y fue así como su amigo conoció la ubicación precisa del almacén. Con el tiempo, Anthony desarrolló un interés romántico hacia Bárbara, y de vez en cuando le proporcionaba apoyo financiero para ayudarla con sus gastos. Para ella, en cambio, aquella relación era estrictamente laboral. De hecho, le dejó en claro a Anthony que le debía dinero por sus numerosas salidas. El 17 de agosto de 1983, él la llamó. Como no tuvo éxito, dejó un mensaje en el contestador. Le ofrecía encontrarse y saldar la deuda pendiente. Poco después, Bárbara aceptó la cita. Entretanto, Anthony le ordenó a Tina que visitara el domicilio de la joven y una vez allí eliminara el mensaje. Por si fuera poco, la alentó a robar lo que deseara de la habitación y como compensación le entregó algunas pertenencias de Bárbara. Cuando Bárbara llegó al almacén, Anthony procedió a lastimarla y quitarle la vida, como ya se había vuelto costumbre. A continuación, envolvió el cuerpo en láminas de plástico, pero no se percató de que andaba descalzo y en un descuido dejó impresa una de sus huellas, mientras Tina no pudo dar con un cómplice que la ayudara con la labor encomendada. A solas, se encontró con la imposibilidad de forzar la puerta del domicilio y finalmente optó por regresar con su socio. Al llegar, él le señaló el cuerpo sin vida de Bárbara y se limitó a decir que había actuado por motivos personales. Luego cargaron los restos en un vehículo y condujeron hasta un área apartada. Ahí, Anthony ató el cuerpo a la parte trasera del vehículo. El plan era arrastrarlo para borrar su identidad. Y si bien lo hizo, tras solo 3 kilómetros de recorrido, desistió. De tal modo, el cadáver quedó abandonado en un camino rural, cerca de la ciudad de Redwood. Al día siguiente, un conductor se encontró con la escalofriante escena y dio aviso a la policía. Bajo la supervisión del sargento detective Robert Morris, los oficiales aseguraron meticulosamente el sitio, registrando cada evidencia. Cerca del punto probable de inicio del arrastre, encontraron una cuerda de nylon y una bolsa de plástico.
La primera tarea fue identificar a la víctima a través de sus huellas dactilares, tras lo cual se confirmó que se trataba de Bárbara. Fue así como se obtuvieron detalles sobre su ocupación. El viernes 19 de agosto de 1983, Catherine Barrett, una traficante de estupefacientes de 24 años, acordó venderle a Anthony una cantidad específica de narcóticos. Cuando Michael, el ayudante de Anthony, se enteró de la transacción, le sugirió a su jefe robar la mercancía, y a él le pareció muy buena idea. De inmediato contactó a Tina y le pidió que llevara a Catherine al almacén, con la advertencia de que primero probaría las sustancias y luego pagaría. Tal vez por intuición, antes de ir al encuentro con el comprador, Catherine informó a algunos amigos sobre el sitio donde iba a estar. Apenas la dejó allí, Tina se retiró a un bar cercano para esperar. Una vez que estuvo a solas con la joven vendedora de estupefacientes, Anthony la robó y abusó de ella. Cuando habían transcurrido unas 2 horas después de dejar a Catherine en el almacén, Tina regresó, dispuesta a hacer el trabajo de siempre para ayudar a deshacerse del cuerpo. Sin embargo, al llegar, descubrió a Michael intentando quitarle la vida a la chica a pedido de Anthony. Pero su ayudante carecía de su frialdad y habilidades. Frustrado por ello, el hombre tomó el asunto en sus propias manos y así, con un certero golpe, logró su cometido. Después de envolver los restos de Catherine en láminas de plástico, entre Michael y Anthony la cargaron en la camioneta y la abandonaron en una calle del distrito industrial del sur de San Francisco. Esa misma tarde, la policía fue alertada de la presencia de un cuerpo femenino. Durante el posterior examen de los restos, los investigadores encontraron virutas de metal adheridas y una colilla de cigarro. Ya tenían que encargarse de un nuevo cadáver y apenas estaban obteniendo los resultados de la autopsia practicada a Bárbara, que era la víctima previa. Lo primero que reveló el informe forense fue que le habían disparado en la parte posterior de la cabeza. Lo segundo que llamó la atención fue que tanto la herida como la bala de calibre 38 presentaban características atípicas, es decir, no mostraban las marcas habituales causadas por el cañón de una pistola. Adicionalmente, fue descubierta la marca de un pie en el plástico que envolvía el cuerpo, y esa huella no coincidía con la de la víctima. Pero aunque los investigadores entrevistaron amigos y conocidos, nadie fue capaz de proporcionar datos relevantes sobre los últimos movimientos de la joven. En cuanto a Catherine, como causa del deceso se determinó una inflamación en el cerebro. Había sido causada por un traumatismo severo provocado por un objeto contundente. Los detectives se encontraban en una situación bastante difícil, puesto que los casos se acumulaban y las respuestas parecían totalmente esquivas. Eso cambió cuando Raleigh se comunicó con el departamento de policía. Fue él quien reveló que Bárbara planeaba encontrarse con un hombre llamado Jack. Si bien ignoraba su apellido, sabía dónde vivía. Esa información permitió que las fuerzas de la ley identificaran a Anthony. Luego surgió una conexión entre los casos de Catherine y de Bárbara, y parecía que se empezaban a aclarar los hechos. Cuando los detectives hicieron diversas entrevistas a los amigos de Catherine, se supo que ambas mujeres habían ido al mismo lugar. De pronto emergió la pieza que faltaba. Había sobrados motivos para obtener una orden de registro. El jueves 25 de agosto de 1983, la División de Homicidios de la Policía se presentó en el almacén del antiguo oficial de policía. Kelly los recibió y los guió hacia el pequeño apartamento. En medio del desorden, se encontraron con Anthony totalmente desorientado y bajo los efectos de narcóticos. Durante una inspección inicial, la policía halló elementos cruciales de evidencia, entre ellos la pistola desprovista de cañón que albergaba balas similares a las utilizadas en el caso de Bárbara. Anthony fue arrestado bajo sospecha de ser el autor de ambos crímenes y puesto bajo custodia. A partir de ese momento, el almacén, convertido en escena del crimen para las autoridades, se llenó de investigadores y expertos forenses
para recabar toda la evidencia posible. Cada rincón y centímetro fue fotografiado. Se recolectó evidencia, como virutas de metal y cuerdas de nylon. Además, se halló un paquete de cigarrillos que, según se presumía, podría ser del mismo lote del que se encontró en el cuerpo de Katherine. También se constató que los barriles habían sido sustraídos de otro hangar cercano. Durante las inspecciones realizadas a la camioneta del principal sospechoso, se recuperaron bolsas de plástico idénticas a aquellas en las que estaban envueltos los cuerpos. Luego se hizo en el laboratorio el análisis de cada uno de los elementos incautados. Así, con la asistencia de la tecnología forense, se determinó que la cuerda era la misma que se había utilizado para atar las extremidades de Bárbara. Los investigadores confirmaron positivamente que las huellas de Anthony, tanto las dactilares como la del pie, coincidían con las encontradas en los barriles que contenían los cuerpos de Thomas, Brenda y Phyllis, así como en la bolsa de Bárbara. Asimismo, se comprobó que el cigarrillo hallado junto a Katherine coincidía con el lote del paquete del almacén y que las virutas de metal también eran las mismas. Por último, las bolsas de plástico presentaban un defecto estructural idéntico al de aquellas en las que estaba envuelto el cuerpo de Thomas. En suma, la evidencia forense implicaba a Anthony en 5 crímenes. Después, cuando Tina contactó a la policía y admitió su complicidad en los delitos, finalmente se agregó al expediente el caso de Gloria. Tina quedó bajo arresto y luego negoció un acuerdo de culpabilidad para obtener beneficios procesales. Dicho acuerdo implicaba que ofreciera su testimonio en contra de Kelly, su propia asistente, y Michael, el asistente de Anthony, quienes también resultaron detenidos. En octubre de 1983, Anthony enfrentó 6 cargos de asesinato en primer grado con circunstancias especiales. A pesar de ello, se declaró inocente e incluso trató de persuadir a Michael para que asumiera la responsabilidad por el caso de Katherine, ofreciéndole $10,000 a cambio. Pero sus intentos fueron en vano. En consecuencia, de ser hallado culpable, podría enfrentar la pena capital. Según las reseñas de algunos medios, cuando se conocieron los terribles hechos que llevó a cabo, sus ex compañeros de la policía quedaron sorprendidos, pues mientras estuvo de servicio no dio indicios de esas perversiones. En cuanto a Tina, se le acusó de homicidio por negligencia. Habiendo aceptado un acuerdo con la Fiscalía del Condado de San Mateo, a cambio de actuar como testigo clave en el caso contra Anthony, fue juzgada en un juicio abreviado, en el cual se declaró culpable y obtuvo una sentencia más leve. Apenas fue condenada a 3 años de prisión. No obstante, dado que había estado encarcelada desde su arresto en agosto de 1983, pronto recuperó su libertad. En enero de 1986, Michael Francis fue sentenciado a cadena perpetua por su complicidad en los crímenes de Anthony. Tendría posibilidad de solicitar la libertad condicional después de 25 años tras las rejas. Desde entonces cumplió condena en la prisión estatal del condado de Lassen. Kelly Burns enfrentó cargos de complicidad en los casos de Brenda, Thomas y Phyllis. También fue hallada culpable y recibió el mismo castigo que Michael, siendo encarcelada en la prisión estatal del Valle en Chowchilla, California. Pero el juicio más significativo, el de Anthony, fue el último que se llevó a cabo. Finalmente, el criminal compareció ante la justicia en mayo de 1986 en el Tribunal Superior del Condado de San Mateo, presidido por el juez Gerald Reagan. La defensa estuvo a cargo del abogado John Balliet. Los fiscales presentaron al jurado un extenso conjunto de pruebas circunstanciales y físicas para respaldar cada uno de los cargos en contra del acusado. En ese sentido, el testimonio de Tina fue por demás determinante. A lo largo del proceso, Anthony negó tener conocimiento de los crímenes y aseguró que no estuvo presente en ninguno de los lugares donde, según el Ministerio Público, él se deshizo de los cuerpos de las víctimas. Su pregonada inocencia no causó el mínimo impacto en el jurado,
que el 3 de junio de 1986 lo declaró culpable de todos los cargos. Al escuchar el veredicto, él reaccionó golpeando una mesa, profiriendo obscenidades y proclamándose inocente, mientras 8 agentes lo escoltaban fuera de la sala del tribunal. El mismo jurado sugirió que recibiera como castigo la pena capital. Tan solo 12 días después, el 15 de junio, el juez Gerald ratificó la sentencia y Anthony John Sully fue condenado a la pena de muerte. Posteriormente fue trasladado a la prisión estatal de San Quintín. A pesar de que Anthony apeló el fallo en 1991 y 2013, ambas apelaciones fueron rechazadas. Durante este periodo, su salud se vio afectada por un diagnóstico de cáncer. A finales de 2016, Kelly fue liberada bajo libertad condicional después de pasar 33 años en prisión. Para ese momento, Michael también era elegible para libertad condicional, pero en su caso el beneficio no fue concedido debido a múltiples infracciones, incluyendo una agresión a un compañero de prisión. En 2020, renunció a una audiencia de libertad condicional, lo que resultó en una negación automática de dicho beneficio durante 5 años. A pesar de estar sentenciado a la pena capital, Anthony permaneció 40 años en el llamado corredor de la muerte sin que se aplicara el castigo previsto. En ese tiempo en prisión desarrolló un cáncer y aunque recibió atención médica, su salud se fue deteriorando. En septiembre de 2023, Anthony fue trasladado al Centro de Rehabilitación de San Quintín. Allí falleció por causas naturales el 8 de septiembre a los 79 años. Su final marcó el cierre de una siniestra saga que recordaremos como una advertencia sobre los abismos que pueden esconderse detrás de las apariencias. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.